Si tienes entre 70 y 80 años y aún haces muchas cosas para complacer a otros, ¿te has detenido a pensar cuántos pesos invisibles sigues cargando? Nos pasamos la vida intentando encajar, acumulando cosas, cumpliendo expectativas ajenas. Pero ahora, es tiempo de liberarse. Imagina por un momento que llevas una mochila. En ella, están los deberes que asumiste por amor, las opiniones que te tragaste por no incomodar, los objetos que guardas porque te recuerdan lo que fuiste. Esa mochila pesa. Y cada día, la vida te da la oportunidad de abrirla y dejar ir lo que ya no necesitas. A menudo pasamos la vida entera recogiendo cosas, ideas, compromisos, hasta que un día nos damos cuenta de que casi no podemos avanzar. Pero en la tercera edad, algo cambia. El cuerpo pide calma. El alma pide verdad. Y el corazón, libertad. Este video no es una lista de consejos. Es una invitación. A soltar sin miedo. A vivir sin culpa. A elegir sin pedir permiso. Porque si algo nos regala la vida después de los 70, es la oportunidad de volvernos livianos. Como hojas que caen suaves, sin prisa, sabiendo que ya cumplieron su ciclo. Así que te invito a recorrer conmigo estas 12 cosas que, si te animas a dejar ir, pueden devolverte el brillo, la risa y el gozo de simplemente ser. Preocuparse por la opinión de los demás. A cierta edad, el silencio empieza a hablarnos. Y muchas veces lo que nos dice es esto: ¿y si ya no tuvieras que agradar a nadie más? A los 70, la vida te invita a dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ti. Durante décadas fuiste hijo, esposo, padre, trabajador, y en cada uno de esos roles, fuiste moldeándote para encajar. Vístete así, no digas eso, ¿qué va a pensar la gente? Sin darte cuenta, muchas de tus decisiones estuvieron marcadas por un miedo silencioso, el qué dirán. Y aunque hoy ya no tengas jefes o hijos pequeños que dependan de ti, puede que ese miedo siga ahí, escondido en la forma en que eliges tu ropa, lo que cuentas en una conversación o lo que decides no hacer, para evitar comentarios. Pero detente un momento. Respira. Y pregúntate con sinceridad, ¿cuánto de lo que callas, postergas o aguantas, es solo por no molestar a los demás? La psicología lo ha demostrado. El miedo al juicio ajeno es una forma de ansiedad social aprendida. Y cuando llega la vejez, seguir cargando con ese temor solo te aleja de la libertad emocional que tanto mereces. Las neuronas espejo que antes nos ayudaban a leer al otro para adaptarnos, a esta edad pueden convertirse en cadenas invisibles si no aprendemos a soltar. Epicteto lo dijo con claridad hace más de 2000 años. No es lo que ocurre lo que te afecta, sino la interpretación que haces de ello. Y muchas veces, esa interpretación es una historia que inventamos para evitar ser juzgados, cuando en realidad, ya nadie está mirando. Te contaré la historia de Clara. A los 75, llevaba años queriendo viajar sola a un pequeño pueblo donde pasó su infancia. Cada vez que se lo planteaba, alguien le decía: ¿y vas a ir sola? ¿No te da miedo? ¿Qué van a pensar tus hijos? Y Clara, por no contrariar, postergaba su deseo. Hasta que un día, se dio cuenta de que llevaba más tiempo complaciendo que viviendo. Hizo su maleta, sin avisar, y se fue. Días después, llamó a su hija desde una plaza soleada, con una voz que no le oían desde hacía años. Clara no solo había viajado, había recuperado su esencia. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué harías tú si nadie opinara? ¿Qué dirías si supieras que nadie va a juzgarte? ¿Qué parte de ti sigue esperando permiso para vivir? No estás aquí para explicar cada paso que das. Estás aquí para disfrutar del camino. La vejez no es para complacer, es para honrar. Y no hay honra más profunda que ser fiel a lo que uno verdaderamente siente. Quizás sea algo pequeño, cambiar tu estilo, elegir con quién pasar un domingo, retomar una afición. O quizás sea algo grande, decidir a quién permites entrar en tu casa o a quién dejas de llamar. Sea lo que sea, hazlo por ti. Recuerda lo que decía Marco Aurelio: si te preocupas por lo que otros piensan, serás su prisionero. Si actúas conforme a tu naturaleza, serás libre. Y ahora es tu momento. No vivas más en función del espejo ajeno. La única mirada que importa es la tuya. Porque solo tú sabes lo que has vivido, lo que has aguantado, y lo que aún estás por disfrutar. Renunciar a tu independencia por tus hijos o nietos. Hay un dilema silencioso que muchas personas enfrentan después de los 70. ¿Cómo amar profundamente a hijos y nietos, sin dejar de ser uno mismo? La línea entre cuidar y anularse,
entre acompañar y desaparecer, es más delgada de lo que parece. Desde muy jóvenes se nos enseña que ser buen padre o madre es sacrificarse. Y luego, cuando llegan los nietos, se repite la historia, estar disponibles, ayudar, decir que sí incluso cuando el cuerpo pide descanso. Pero a esta edad, hay una pregunta que se vuelve urgente. ¿Hasta qué punto estás cediendo tu libertad por no decepcionar a quienes amas? Hay una frase de Marco Aurelio que invita a reflexionar: ama, pero no a costa de ti. El amor no puede ser una renuncia permanente a tus propios deseos, necesidades o espacios. La psicología familiar lo ha comprobado. Muchos adultos mayores entran en una dinámica de dependencia invertida. Ya no son los hijos quienes necesitan guía, sino los padres quienes se sienten obligados a seguir cuidando para no perder su lugar en la familia. Y en ese proceso, sin notarlo, entregan su independencia. Te contaré la historia de Ernesto. A los 74, vivía solo, activo, con sus rutinas, sus libros, su jardín. Pero un día, su hija le pidió que se mudara con ella para estar más cuidados. Ernesto aceptó, por amor, y por miedo a parecer egoísta. Al principio todo parecía bien, pero con el tiempo, empezó a sentirse una sombra en su propia vida. No elegía qué comer, no decidía su horario, ni siquiera el programa de televisión. Se volvió amable, pero silencioso. Presente, pero ausente. Hasta que una tarde, sentado en el porche, pensó: estoy vivo, pero me he dejado de vivir. Y decidió volver a su casa. Su hija lloró, no lo entendía. Pero con el tiempo, también ella comprendió que el amor no puede nacer de la obligación, sino del respeto. La clave está en encontrar el equilibrio. Puedes estar presente en la vida de tus hijos y nietos sin dejar de estar en la tuya. Puedes amar sin estar disponible 24/7. Puedes decir que no, sin dejar de querer. Pregúntate, ¿qué espacios has cedido sin darte cuenta? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste algo solo por ti? ¿Qué parte de tu rutina es realmente tuya? Séneca decía: la libertad es el mayor bien del sabio. Y a esta edad, ser sabio es no confundir entrega con abandono. Es comprender que cuidar también significa cuidar de uno mismo. Una abuela o abuelo feliz, autónomo, en paz consigo mismo, es el mejor regalo que puede dar a su familia. Porque enseña con el ejemplo que el amor no necesita control, ni sacrificios silenciosos. Solo necesita presencia auténtica. Así que, si sientes que estás perdiendo tu voz por no romper un molde, recuérdalo. Tu vida no terminó cuando tus hijos crecieron. Apenas se está abriendo otra etapa. Y merece ser vivida con dignidad, alegría y libertad. Apego a las posesiones materiales. Durante décadas fuimos enseñados a guardar. A no tirar nada por si acaso. A llenar cajones, estanterías y trasteros con cosas que, de algún modo, nos daban seguridad. Pero con el paso del tiempo, esas cosas dejan de protegernos y empiezan a encerrarnos. A los 70, muchas personas viven rodeadas de objetos que ya no usan, pero que no se atreven a soltar. Ropas que ya no se ponen. Electrodomésticos que ya no funcionan. Muebles que ocupan espacio y recuerdos. Pero detrás de cada cosa acumulada, hay una historia no contada: miedo al vacío, apego al pasado, creencias de que tirar es perder. La psicología del desapego nos explica que cuanto más nos aferramos a lo material, más difícil se vuelve fluir con los cambios de la vida. Y en la vejez, cuando el cuerpo pide espacio y la mente calma, las posesiones pueden convertirse en cadenas invisibles. Marco Aurelio decía: cuanto más posees, más te posee lo que posees. No se refería solo al dinero o a los bienes, sino al peso de lo innecesario. A esa carga silenciosa que se acumula en los rincones de la casa y del alma. Pensemos en Julia. A sus 76 años, vivía sola en una casa grande llena de cosas. Cada objeto tenía su historia. Pero también, su polvo, su peso, su memoria dolorosa. Un día se detuvo frente a un armario y pensó: ¿para quién estoy guardando todo esto? Esa pregunta la llevó a un proceso profundo. Empezó a regalar, donar, limpiar. No fue fácil. Pero con cada caja que salía, sentía que respiraba mejor. Como si en lugar de perder, estuviera recuperando algo. Ligereza, espacio, libertad. Porque los recuerdos importantes no se guardan en objetos. Viven en la piel, en la memoria, en los gestos.
Y cuando sueltas lo que ya no necesitas, haces espacio para lo que sí importa, el presente. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas de tus cosas realmente usas? ¿Cuántas mantienes solo por costumbre? ¿Qué sensación te daría soltar una de ellas, ahora? Séneca lo dijo con claridad, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y a esta edad, la verdadera riqueza está en poder moverse con ligereza. En abrir un armario sin sentir culpa. En mirar tu casa y decir, aquí solo queda lo que me hace bien. Así que, si hay algo que ya no sirve, que ya no suma, que ya no vibra con quien eres hoy, suéltalo. No estás perdiendo nada. Estás ganando espacio para ti. Y ese es uno de los regalos más valiosos de esta etapa de la vida. Vivir con menos, pero vivir mejor. Descuidar la salud mental y emocional. Durante años cuidaste de todos. De tu trabajo, de tu familia, de los demás. Y ahora que tienes más tiempo, ¿quién cuida de ti? Hablar de salud emocional en la vejez todavía es un tabú. Pero es aquí, cuando todo parece estar más en calma, que el alma comienza a hablar más fuerte. Muchos adultos mayores conviven con una tristeza silenciosa. Una sensación de vacío que no se ve, pero se siente. Cambios de ánimo, apatía, ansiedad, insomnio. No siempre es depresión, pero sí una señal de que algo dentro pide atención. ¿Te ha pasado alguna vez que sonríes por fuera pero por dentro sientes un nudo? ¿Que te levantas sin ganas aunque duermas bien? ¿O que a veces no sabes con quién hablar de lo que sientes? La psicología lo explica claramente. Cuando las emociones no se expresan, se acumulan. Y con los años, pueden convertirse en dolencias físicas, en cansancio crónico o en una sensación de soledad profunda, incluso estando acompañado. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad viene cuando dejas de intentar controlar lo que no puedes y te enfocas en lo que sí. Y ese enfoque empieza en ti, en tu mundo interior. Tomemos a Eduardo como ejemplo. Tenía 74 años, una vida aparentemente tranquila, pero sentía un malestar constante que no sabía explicar. No era enfermedad, no era tristeza evidente, hasta que se animó a hablar. Empezó a escribir un diario, luego a participar en un grupo de lectura, y finalmente se atrevió a ir a terapia. No necesitaba un diagnóstico, solo un espacio para ser escuchado. Con el tiempo, recuperó algo que había perdido, el entusiasmo. La salud mental no es solo para los jóvenes. Es una necesidad humana. Y es un acto de sabiduría prestarse atención. Aceptar que estar mal también es parte del camino. Que pedir ayuda no es debilidad, sino coraje. Que un buen amigo, una charla sincera o una actividad creativa pueden ser medicina para el alma. Pregúntate, ¿cómo estás por dentro, realmente? ¿Qué estás necesitando que no te estás dando? ¿Con quién podrías hablar de eso que llevas en silencio? No estás solo. Y no tienes que resolverlo todo solo. Como decía Epicteto, no es lo que nos pasa, sino como lo interpretamos, lo que nos hiere. Y tú puedes empezar a interpretar tu vida de una manera más amable, más luminosa, más honesta contigo. Hoy más que nunca, mereces sentirte bien por dentro. Sin máscaras. Sin tener que demostrar nada. Cuidar tu salud emocional es cuidarte a ti. Es darte un lugar. Porque también tú necesitas que alguien te escuche. Aunque ese alguien seas tú mismo. Asistir a eventos por obligación. ¿Cuántas veces te has vestido sin ganas, has sonreído sin deseo y has dicho sí cuando en el fondo querías quedarte en casa? ¿Cuántas veces te has sentado en una mesa llena de gente y aún así te has sentido solo? Después de los 70, cada minuto tiene más valor. Ya no es tiempo de ir a lugares por compromiso ni de gastar energía en reuniones que te dejan más vacío que feliz. Y sin embargo, muchos siguen aceptando invitaciones por no quedar mal, por cumplir con la familia o por miedo a parecer antisociales. Pero déjame preguntarte algo, ¿y tu paz? ¿Quién la defiende si no lo haces tú? La psicología lo confirma. Las personas mayores que aprenden a decir no de forma asertiva viven con más serenidad y menos síntomas de estrés. Porque no se trata de volverse aislado, sino selectivo. De elegir a conciencia dónde y con quién estar. La filósofa Simone Weil decía, la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Y eso incluye la atención hacia uno mismo. Atender tus propias ganas, tus propios ritmos. Preguntarte, ¿esto me suma o me drena?
La historia de Laura lo ilustra con ternura. Durante décadas organizó reuniones familiares cada domingo. Lo hacía por amor, pero con los años, se volvió una carga. Ya no disfrutaba cocinando para todos, pero sentía que si no lo hacía, la familia se desarmaba. Un día, su nieta le preguntó, ¿y tú, abuela, cuándo descansas? Esa pregunta la sacudió. Decidió cambiar. Hacer menos, simplificar. Y en esa decisión, encontró algo que hacía años no sentía: ligereza. Asistir a eventos por obligación es decirle que sí a los otros, y no a ti. Pero tú también importas. Tus ganas, tu cansancio, tu necesidad de calma. Hoy, con la madurez que tienes, puedes elegir sin culpa. Pregúntate, ¿cuáles de mis compromisos sociales realmente me nutren? ¿A cuáles podría dejar de ir sin que el mundo se caiga? Decir no no es cerrar la puerta a los demás. Es abrirla a tu bienestar. Es reservarte para lo que de verdad vale la pena. Para lo que te hace reír, sentir, disfrutar. No estás aquí para seguir cumpliendo expectativas ajenas. Estás para vivir tu verdad. Y si eso significa quedarte en casa con una taza de té y un buen libro, entonces ese es el mejor evento del mundo. Porque es el tuyo. Ocultar las marcas del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo, sin buscar defectos? Vivimos en un mundo que idolatra la juventud, que convierte las arrugas en enemigos, que te ofrece cremas, tintes y cirugías como si envejecer fuera un error, en vez de un privilegio. Pero hay algo que no te dicen: cada línea en tu rostro es una historia. Cada cana, una lección. Cada marca, un testimonio de haber vivido. Ocultar las marcas del tiempo es como tapar las huellas de un largo camino recorrido. ¿Por qué deberías avergonzarte de eso? Muchos sienten que si no parecen jóvenes, pierden valor. Pero la psicología lo deja claro. Aceptar tu cuerpo tal como es en cada etapa de la vida se relaciona con mayor autoestima, menor ansiedad y más bienestar emocional. Rechazar lo que ves en el espejo es rechazar una parte de ti. Marco Aurelio, sabio entre los sabios, decía: acepta todo lo que te trae la naturaleza, porque eso es parte de ti. Y envejecer también es naturaleza. También es belleza. Pensemos en Guillermo. Durante años, tiñó su cabello cada mes. Le costaba aceptar sus canas, temía parecer demasiado viejo. Pero a los 76, algo cambió. Un día se cansó. Se miró y dijo: ¿por qué esconder lo que soy? Dejó de teñirse. Y, poco a poco, comenzó a sentirse más auténtico. No solo era el color del cabello, era la libertad de ya no fingir. Sus amigos notaron el cambio. No en su pelo, sino en su sonrisa. Pregúntate, ¿qué estás intentando ocultar? ¿A quién estás intentando convencer? ¿Qué pasaría si simplemente te aceptaras, exactamente como eres hoy? Las arrugas no son fallas. Son mapas. Muestran por dónde has reído, llorado, aprendido. Son cicatrices sagradas del alma. Cada línea, una victoria. Cada surco, un recuerdo. No necesitas parecer más joven. Necesitas sentirte en paz. Porque la verdadera belleza no está en la piel estirada, sino en la mirada sincera. En la voz que ya no se disculpa. En la dignidad de quien ha vivido y lo honra. Así que mírate de nuevo. Y esta vez, no busques lo que falta. Mira todo lo que has ganado. Tiempo, memoria, sabiduría. Esa es tu belleza. Y nadie puede quitártela. Mantener rutinas que ya no te alegran. A veces seguimos haciendo lo mismo, solo porque siempre lo hemos hecho. Te levantas a la misma hora. Tomas el mismo desayuno. Realizas tareas que alguna vez te emocionaron, pero que hoy solo llenan el tiempo, no el alma. Y te preguntas en silencio: ¿por qué sigo con esto, si ya no me hace feliz? Después de los 70, mantener rutinas vacías puede volverse un peso invisible. La costumbre se disfraza de estabilidad, pero por dentro, algo te dice que necesitas un cambio. La mente humana, según los expertos, sigue siendo plástica incluso en la vejez. Es decir, puedes reinventarte, redescubrir lo que te gusta, explorar nuevos intereses. Pero para eso, primero hay que soltar lo que ya no vibra contigo. Heráclito, el filósofo del cambio, lo dijo claro: nada es permanente, excepto el cambio.
Y eso incluye tus propias costumbres. Lo que ayer te hacía bien, hoy puede estar robándote energía. Pensemos en Ana. Durante años cocinó grandes almuerzos los domingos para toda su familia. Lo disfrutaba, al principio. Pero con el tiempo, el cansancio superó el placer. A los 78, decidió hacer un cambio, reuniones más simples, menos esfuerzo, más calidad. Descubrió que la conexión con los suyos no dependía del menú, sino del amor compartido. Y por primera vez en años, volvió a disfrutar sus domingos. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas cosas haces por rutina y no por deseo? ¿Cuáles actividades sigues repitiendo aunque ya no te llenen? La vejez no es el final. Es una nueva oportunidad para preguntarte, ¿qué me hace bien hoy? ¿Qué puedo dejar ir? Dejar una rutina no es rendirse. Es crecer. Es entender que la vida cambia, y tú también. Al soltar esas costumbres que ya no tienen sentido, abres espacio para nuevas experiencias, nuevas pasiones, nuevas formas de alegría. Quizá no se trate de hacer grandes cosas. Quizá sea tan simple como dejar de regar esas plantas que ya no florecen y comenzar a cuidar otras. Quizá sea elegir una caminata al sol en lugar de ver siempre el mismo programa. O aprender algo que siempre te intrigó, pero que nunca te diste permiso de explorar. La libertad después de los 70 también es esto, elegir de nuevo. Volver a escuchar lo que tu alma quiere hoy. Y soltar, con cariño, lo que ya no necesitas. Porque no estás aquí para vivir por inercia. Estás aquí para vivir con intención. Y cada pequeño cambio que hagas en tu rutina puede devolverle a tu vida ese brillo que creías perdido. Relacionarte con personas tóxicas. A esta altura de la vida, ya no deberías estar explicando tanto. Ni justificándote. Ni aguantando palabras que te hieren, aunque vengan de alguien que te quiere. La toxicidad no siempre grita. A veces susurra, a veces se disfraza de preocupación, a veces se mete como quien no quiere la cosa y te roba la paz. Las relaciones tóxicas, sobre todo en la vejez, son como mochilas llenas de piedras. No importa si son familiares, amigos de toda la vida o nuevas parejas. Si te drenan, si te disminuyen, si te hacen sentir que no eres suficiente, ya no deberían estar en tu vida. La psicología lo confirma. Las relaciones emocionales negativas afectan la salud más de lo que imaginamos. Aumentan el estrés, disminuyen la autoestima y debilitan el sistema inmunológico. Y después de los 70, tu energía es un tesoro que no puedes seguir regalando a quienes solo saben restar. Epicteto, maestro del estoicismo, lo dijo sin rodeos: no permitas que alguien arruine tu tranquilidad. Eso no está bajo su control, sino bajo el tuyo. ¿Y qué gran verdad es esa? Pensemos en Teresa. A los 75, seguía soportando las visitas semanales de una vieja amiga. Siempre la misma rutina: quejas, críticas veladas, comentarios que la hacían sentir culpable. Hasta que un día, Teresa se preguntó, ¿y si ya no tengo que sostener esto? Empezó a poner distancia. Y con esa distancia, volvió la calma. Volvió la risa. Volvió a reconocerse en el espejo. Ahora te toca a ti. Reflexiona, ¿quiénes en tu vida te hacen sentir más liviano? ¿Y quiénes te apagan la luz? No se trata de cortar con todos. Se trata de elegir. De entender que no todo vínculo debe durar para siempre. Que el cariño no justifica el daño. Y que tu bienestar no es negociable. A veces alejarse es un acto de amor propio. Y también hacia el otro. Porque decir hasta aquí es mostrar que ya no estás dispuesto a repetir el mismo ciclo. Este es tu tiempo. Tiempo de rodearte de personas que te respeten, te inspiren, te escuchen sin juzgarte. Personas con las que puedas ser tú, sin miedo, sin máscaras, sin agotamiento emocional. La verdadera paz no se encuentra en la soledad forzada, sino en la compañía correcta. Y si hoy estás rodeado de quienes te desgastan, quizás sea hora de abrir espacio. Para los que aún no llegaron. Para los que sí saben amar sin invadir. Para ti mismo. Porque lo mereces. Porque ya es hora. Compararte con los demás. Nada drena tanto la alegría como esa vocecita que susurra: mira lo que otros han logrado, y tú no. Es una trampa silenciosa. Y más peligrosa de lo que parece. A los 20, te comparas por ambición. A los 40, por competencia. Pero a los 70, ¿para qué? Cada vida es un libro distinto.
Y no tiene sentido comparar el capítulo 12 de tu historia con el 7 de otro. Pero aún así, muchos lo hacen. Miran la familia del vecino, la salud del amigo, las vacaciones del primo. Y sin darse cuenta, empiezan a restarse valor. Lo que nadie ve es lo que cargaste. Las noches sin dormir. Las pérdidas que no contaste. Los esfuerzos silenciosos. Lo que lograste, aunque nadie lo haya aplaudido. Eso también cuenta. Y cuenta mucho. La psicología lo ha estudiado. Compararse de forma constante está ligado a mayores niveles de insatisfacción y depresión. En cambio, centrarse en el propio camino trae más paz, más gratitud, más sentido. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos regaló una verdad eterna. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. ¿Y si dejaras de mirar a los costados y empezaras a celebrar tu propio recorrido? Pensemos en Clara. A los 74, solía sentirse mal cada vez que veía fotos de sus amigas viajando o rodeadas de nietos. Ella no tenía hijos, ni pareja. Pero un día, mientras regaba sus plantas, se preguntó, ¿y si mi vida no es menos, sino diferente? Se dio cuenta de que su jardín, sus libros, sus tardes de silencio eran una forma de plenitud. Distinta, pero igual de válida. Y ahí está el secreto. Aceptar tu historia, sin necesidad de justificarla. Sin compararla. Sin buscar una medalla invisible que nunca llegará. Pregúntate, ¿estás viviendo tu vida, o la que otros te hacen creer que deberías tener? Deja de mirar hacia afuera para encontrar valor. Mírate dentro. Ahí están tus batallas ganadas. Tu manera única de amar. Tus pequeñas grandezas. Tu forma irrepetible de estar en el mundo. A esta edad, lo único que necesitas para sentirte en paz es dejar de competir en carreras que no son tuyas. Y caminar tu propio sendero. Con paso firme. Con gratitud. Con la certeza de que lo vivido, con todas sus luces y sombras, fue y es suficiente. Perseguir metas que ya no hacen sentido. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo preguntándote por qué sigues persiguiendo metas que ya no te llenan? Después de los 70, muchos seguimos con la misma lista de siempre: terminar mi novela, viajar al extranjero, ganar más reconocimiento, pero esas metas, una vez valiosas, pueden convertirse en cadenas que nos frenan. Ese peso en el pecho, esa sensación de debería aún estar haciendo algo grande, es un dolor muy común. Te lo dice la psicología existencial. Cuando tus objetivos no están alineados con tu presente, hay un desajuste profundo que genera vacío, frustración y estrés. Es como llevar puesto un abrigo de invierno en pleno verano. Inapropiado. No es que esté de más tu experiencia o tus deseos, solo que tu época pide cosas diferentes. Marco Aurelio lo expresó de manera sencilla: acepta lo que te llega, en lugar de desear lo que se ha ido. Y aquí está la sabiduría. Después de los 70, a veces es más valiente cambiar de objetivos que mantenerlos por costumbre. Pensemos en Elena, de 78 años. Durante décadas soñó con publicar un libro. Empezó varias veces, pero nunca lo terminó. Se sentía frustrada. Hasta que un día, mientras veía a su nieta pintar, comprendió que había estado persiguiendo una meta ligada a su pasado profesional, no a su presente. Dejó de forzarse. En su lugar, comenzó un diario de retratos de su nieta. Sin público, sin pretextos. Y descubrió que escribir para su alma le devolvió la tranquilidad que no encontraba en la meta original. La filosofía estoica nos ayuda aquí. Epicteto nos recuerda: no pidas que las cosas sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Significa redescubrir qué importa ahora, en este capítulo de tu vida. Ahora pregúntate, ¿qué metas sientes como exigencias más que motivaciones? ¿Cuáles te agotan en lugar de inspirarte? ¿Qué actividad podrías hacer solo por disfrute, sin expectativas? Soltar no es rendirse, es crecer. Es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué deseo me nutre hoy? ¿Qué me hace vivir con más presencia? A los 70, puedes elegir sembrar un jardín en lugar de crear un negocio. Puedes aprender una canción en vez de buscar reconocimiento. Puedes dedicarte a una causa pequeña, pero sincera en lugar de escribir un libro gigante. Porque la autenticidad de la hora es un logro que no necesita aplauso. Y recuerda lo que decía Séneca: la vida es larga si sabes usarla. Usar bien la vida no es acumular hazañas,
es elegir tus pasos con conciencia. Así que, si alguna meta antigua ya no te hace brillar los ojos, déjala ir. Date permiso para reescribir tu propósito. Que lo que hagas hoy fluya desde tu corazón, no desde una lista pendiente. Porque vivir bien no es hacer más. Es vivir con verdad, con ligereza, con paz. Anteponer siempre las necesidades de otros. Durante muchos años, quizás te enseñaron que amar era sinónimo de sacrificio, que cuidar a los demás, incluso a costa de ti mismo, era una virtud. Y sí, durante gran parte de la vida, eso tuvo sentido. Cuando los hijos eran pequeños, cuando los padres necesitaban apoyo, cuando el mundo te pedía estar disponible. Pero llega un momento en el que sigues dando, aunque ya no puedas más. Y ese momento suele llegar después de los 70. El problema no es ayudar. El problema es olvidarte de ti. Porque si tú te apagas, no podrás encender la luz de nadie. Muchas personas mayores se sienten agotadas, no por el paso del tiempo, sino por la carga emocional de seguir resolviendo todo por todos. Los psicólogos lo llaman síndrome del cuidador crónico, cuando tu vida gira alrededor del bienestar ajeno y el tuyo queda al final de la fila. Marco Aurelio lo decía claro: cuida primero del alma que te fue confiada. ¿Y cuál es esa alma? La tuya. Porque no puedes dar desde un pozo vacío. Mira el caso de Teresa. Toda su vida cuidó de su familia. Fue madre, abuela, esposa, enfermera improvisada, consejera, y aún a los 76, seguía disponible para todos. No decía que no. Siempre lista para cocinar, escuchar, prestar dinero. Hasta que un día su cuerpo le habló. Una enfermedad leve, pero clara, agotamiento. Y en ese momento entendió que también merecía cuidarse a sí misma. Empezó a decir que no. A descansar sin culpa. A hacer cosas solo para ella. Pintar, caminar, quedarse en silencio. Y lo más hermoso, su familia no se alejó. Al contrario, empezaron a verla con más respeto. Porque ya no era la mujer disponible, era la mujer sabia que se eligió a sí misma. Ahora pregúntate tú, ¿cuántas veces te has postergado por atender a otros? ¿Has sentido culpa por decir que no? ¿Qué harías hoy si solo pensaras en tu propio bienestar? Esto no es egoísmo, es amor propio. Y el amor propio no te aleja de los que amas. Te fortalece para poder amarlos mejor, desde un lugar sano. Como decía Epicteto, no digas que has perdido algo. Di, lo he devuelto. Así también debes devolverte tiempo a ti. Atención. Cuidados. Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo? Tu vejez no debe ser el último sacrificio. Debe ser tu mejor libertad. Así que la próxima vez que sientas la presión de estar disponible para todos, detente. Respira. Pregúntate, ¿y yo, cuándo me atiendo? Porque si tú no lo haces, nadie más podrá hacerlo como tú necesitas. Atascarse en compromisos innecesarios. Hay compromisos que se asumen por amor. Otros, por miedo. Pero después de los 70, muchos se mantienen por inercia. Y esa inercia pesa más que los años. ¿Cuántas veces has aceptado asistir a algo que no te hace bien? ¿Cuántas veces has dicho sí solo para no quedar mal? Te dicen que deberías estar, que deberías hacer, que deberías ayudar. Y tú, obedeces, aunque tu cuerpo esté cansado y tu alma pida descanso. Esa es la trampa invisible de los compromisos innecesarios. Nadie te los impone, pero tú mismo los sostienes. Porque crees que si dejas de cumplir, decepcionarás a alguien. Lo que no ves, es que al no soltar, te estás decepcionando a ti. La psicología lo llama complacencia crónica, la dificultad para decir no por temor a no ser querido. Pero, ¿no es más triste quererte solo por lo que haces y no por lo que eres? Marco Aurelio decía, la vida es corta. El arte de vivir es largo. Si la desperdicias en lo que no importa, no vivirás lo que sí. Mira el caso de Pedro. Tenía 78 años y todos los martes participaba en un grupo social que hace años le divertía. Pero ya no. Iba por compromiso. Se sentía agotado, pero no se atrevía a dejarlo. Hasta que un día, mientras se vestía para salir, se miró al espejo y dijo, ¿por qué sigo haciendo esto si ya no me hace bien? Ese día decidió no ir más. En su lugar, se dedicó a jardinear, algo que sí le daba paz.
Descubrió que al liberar ese compromiso, se abría a nuevos momentos de verdad. De esos que no se cuentan, pero se sienten. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo solo por costumbre? ¿A qué sigues diciendo que sí, aunque ya no te haga feliz? Y si te dieras permiso de soltar una sola cosa esta semana, ¿cuál sería? No todos los compromisos son malos, pero los que se sostienen por miedo son jaulas. Y tú ya no estás para vivir en jaulas. Estás para volar liviano, para elegir, para vivir con intención. Recuerda, como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y ese tiempo que pierdes en compromisos sin alma, no vuelve. Así que hoy, hazte un regalo. Di no. Elige no estar. No explicar. No justificarte. Tu energía es sagrada. Tu tiempo, aún más. Deja que el mundo se acomode sin ti, de vez en cuando. Y tú, acomódate por fin, en tu paz. Y ahora que has caminado conmigo por estas 12 cosas, dime con honestidad, ¿cuántas de ellas sigues cargando? No hace falta que lo sueltes todo hoy. Basta con una. Una sola cosa que decidas dejar ir puede abrir espacio para algo nuevo. Para ti. La vejez no es una rendición. Es una depuración. Una oportunidad preciosa de quedarte solo con lo esencial. Con lo que te hace bien. Con lo que vibra con quien eres ahora. Recuerda que no has llegado hasta aquí para seguir obedeciendo reglas ajenas. Has llegado para vivir tu vida. A tu manera. Con tu ritmo. Con tu verdad. Como decía Epicteto, la libertad no está en tener lo que quieres, sino en dejar de querer lo que no necesitas. Así que elige. Elige soltar el peso. Elige la ligereza. Elige la vida que aún puedes disfrutar, si la vives desde la paz. Ya diste demasiado. Hoy te toca a ti. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal, porque cada día compartimos reflexiones para vivir con más sentido y menos cargas. Deja tu comentario. Elijo soltar lo que ya no me sirve. Comparte este video con alguien que esté listo para vivir más liviano. Una palabra en el momento justo puede ser el inicio de una vida nueva. Activa la campanita. Mañana seguimos este camino. Aquí te espero.